Decía que es un honor presentar a Sandra, y si me permiten, me gustaría compartir con ustedes también algunas palabras, contar un poquito de quién es Sandra para todas nosotras y por qué es tan importante poder hoy tenerla a ella acá. En principio, Sandra, un honor, un gustazo, y de verdad, un gracias total por estar esta tarde con nosotras. La doctora Sandra Pita inició su formación en el Instituto Dorado de Montevideo, Uruguay, antes de viajar a New Jersey, Estados Unidos, para seguir con sus estudios entre 1969 y 1977. De regreso a la Argentina, un año más tarde, continuó su preparación en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, donde egresó en 1992. En el transcurso obtuvo certificados de bachilleratos en ciencias y arte, y años después en doctorado en filosofía. En el 2002 se integró al equipo de Ciencias Agrarias, Biotecnología y Biología Molecular del CONICET como investigadora independiente del Centro de la Disciplina de Ingeniería de Procesos. En 2016 se sumó al equipo de Biotecnología de Plantas y Algas del Instituto de Zoología y Botánica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Durante su carrera trabajó en estudios sobre las microalgas como plataforma para la producción de alimentos, biocombustibles y metabolitos primarios y secundarios para su uso como medicamentos, nutracéuticos y cosméticos. El cultivo de tejidos vegetales e ingeniería genética para la producción de productos industriales, principalmente productos farmacéuticos, y la mejora de la arquitectura de plantas utilizando técnicas de biología molecular, entre otros. Sandra es un verdadero lujo para la ciencia argentina y una mujer de opiniones fuertes, que además, ya lo sabemos, sostiene ante quien sea necesario. Sandra, un honor, un orgullo de verdad que hoy puedas estar aquí con todas nosotras. No quiero demorarme más, quiero escucharte. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Me alegro de poder estar. Me dediqué a la actividad privada, cosa que yo creo que fue muy útil para mi desarrollo posterior, porque el estar en la actividad privada en el área farmacéutica es algo muy interesante, uno construye mucho desde ese lugar, y ya entra en la vida académica con otra forma de ver la ciencia. Cosa que yo creo que le falta a muchos científicos en Argentina, esa experiencia en el mundo privado, en el mundo no académico, es un valor que en realidad para mí nunca, digamos, en todo mi historial académico, nunca pesó, nunca fue valorado, porque en el área académica en Argentina se valora solamente lo que uno hace en lo académico, mientras que en otros países se valora mucho lo que uno hace por fuera de la academia. Pero bueno, para mí fue algo muy útil, y yo creo que eso fue lo que me dio determinadas herramientas que me permitieron moverme de otra forma en el mundo académico, porque yo no fui esa becaria que, ni bien me recibí, entré como becaria en un laboratorio y desarrollé toda mi vida dentro del mundo académico, con los códigos del mundo académico que son muy particulares, muy limitados en algunos sentidos. Es un mundo en Argentina es un mundo chico, ¿no? Y un mundo bastante endogámico, más cuando yo me recibí, y yo esos códigos no los adquirí. Entonces yo cuando entré en el mundo académico venía con otros códigos, y para mí eso es muy enriquecedor, y yo en general a los jóvenes siempre les recomiendo que hagan una experiencia por fuera del área académica. Y nosotros también, ¿no? Hagamos memoria. Sí. A ver, Nachito, si podemos compartir ese video. A mí lo que más me importa es que esa labor de investigación se lleve adelante, sinceramente. A ningún investigador nunca le voy a preguntar cómo piensa ni a quién vota. Así que, ¿cómo se llamaba? Sandra Pita, no tengas miedo. Te prometo que te voy a cuidar como a todos ellos, porque vos valés mucho igual que todos ellos. Esta mañana cuando leía en Twitter el cruce con Sandra, a quien no tengo el gusto de conocer, la verdad es que decía, qué equivocada está. Claro, ella no debe saber lo que a mí me marcó la noche de los bastones largos. Yo no pego con bastones, ni con decretos, ni con nada a nadie, y menos a los que investigan y educan. Menos.
Así que, Sandra, sacate ese miedo. Es un miedo incomprensible. Contanos ese telefonazo del otro día que pasaste, de estar en tu casa tranquila, en pantufla con tu familia, y de repente el presidente de la nación te nombra en una cadena nacional. Yo estaba con una colega escribiendo un proyecto, no estaba porque todo eso transcurrió en la universidad, en la facultad donde yo trabajo, en el aula magna de la facultad donde yo trabajo. Yo ese día no estaba, porque los científicos solemos reunirnos en distintos lugares para escribir, porque colaboramos con distintos... Y me acuerdo que estábamos no sé, no me acuerdo, no, creo que en un bar, escribiendo, y la becaria de mi colega dice, decile a Sandra que Alberto la nombró. No me empecé a matar de risa, digo, uy, me hizo famosa. Pero claro, yo no había visto la escena. Cuando salí del bar y me fui caminando a mi casa, me empiezan a entrar las llamadas. Digo, ¿qué pasó acá? Claro, cuando vi la escena, me di cuenta de la trascendencia que tenía, y me acuerdo que no pude dormir en toda la noche, pero no tanto por los nervios, sino porque era como que era extraño todo. O sea, Claro. ¿qué estaba haciendo este hombre que ni me conocía, nombrándome, y aparte nombrando a una ciudadana común y corriente, porque es lo que sigo siendo? O sea, yo no era más que una ciudadana que me manifestaba en Twitter, y que, bueno, a partir de un tuit mío se generó todo esto. Evidentemente ese nombre se lo dio, para mí se lo dio el actual ministro de Ciencia, el doctor Salvarezza. No tengo pruebas, tampoco tengo dudas. Y toda la gente que estaba rodeándolo es gente muy poderosa en CONICET. Entonces, Entiendo. digamos, a mí no me da miedo, pero a otra persona quizás sí eso lo hubiera... Sí, generan el miedo y a través del miedo te paralizan. Pero vos, en vez de paralizarte, reforzaste tu energía y seguiste para adelante. Pero estábamos en el llamado. Te preguntaron si eras kirchnerista al otro día. Sí, al otro día, cuando aparezco en los diarios, en realidad, cuando empiezo a aparecer en los diarios, esta compañera, esta colega, me llama y me dice, ¿sos vos? ¿Sos vos la del diario? Sí, digo, sí, soy yo. Dice, pero como vos no eras kirchnerista. Digo, no, pero, digo, ¿por qué? ¿Por qué tendría que ser? Pero vos sos delegada gremial. Sí, ¿y qué pasa con eso? No, ¿por qué en Argentina el delegado gremial tiene que pertenecer a un partido político? No entiendo eso. Si a mí no, en los países donde yo me crié no es así. Me parece que es el puntapié inicial para lo que vas a desarrollar. En la Argentina estamos preparados para apoyar a la ciencia, y siendo mujer, ¿es un plus o no dentro de lo que es también la ciencia académica? Bueno, eso en Argentina yo creo que, digamos, durante la época del kirchnerismo se utilizó la ciencia como en forma demagógica. Y yo creo que, honestamente, durante el gobierno de Cambiemos no se entendió para qué servía esa ciencia. Entonces, y me parece que eso tiene que ver mucho con que el sistema científico es muy endogámico y muy cerrado. Entonces, sí adoraba al kirchnerismo, porque el kirchnerismo le daba un lugar aparente, ¿no? Como le está dando ahora, un lugar, premios, digamos, toda una serie de cosas que hacen al ego, al narcisismo, a la importancia, la autopercepción. Y después vino Cambiemos, que no sabía muy bien qué significaba, dejó al mismo ministro de Ciencia. Yo creo que se requiere hacer un cambio profundo en la mentalidad, en la forma de ver la ciencia en Argentina. Y a mí me parece que confunde lo que es desigualdad con mérito. Es decir, es evidente que, bueno, por ejemplo, la escuela pública de excelencia iguala, ¿no? Busca igualar. Pero después viene el mérito. Mi padre era un italiano pobre, o sea, que llegó hasta, inclusive en algún momento, eran tan pobres que vivían con los animales, tuvieron que refugiarse, me acuerdo, él me contaba en una época. Y sin embargo, él a los 25 años ya había salido de todo eso, y había sido el único que había estudiado en la familia, pero después todos los primos fuimos, la segunda generación, fuimos todos profesionales. Y bueno, eso lo permitió la escuela pública uruguaya, que es lo mismo que la escuela pública era la escuela pública argentina, ¿no? Que con eso compartíamos, es decir, eso es lo que iguala, eso es lo que iguala. Entonces me parece que confunde mucho igualdad con desigualdad con mérito. El mérito es otra cosa, el mérito es lo que uno pone, el esfuerzo que uno pone. Obviamente que tiene que haber una situación de igualdad, pero yo creo que los gobiernos de ellos han llevado a una gran desigualdad, ¿no? Si no me equivoco demasiado.
El kirchnerismo tiene esta noción, y los científicos de CONICET, muchos de ellos tienen esta noción de que todo se puede conseguir con dinero estatal. ¿Y el privado dónde está? Bueno, entonces ahí está el drama. ¿El privado quiere invertir? ¿Uno quiere invertir cuando no hay seguridad jurídica en un país? ¿Realmente yo le puedo pedir a alguien que invierta en un proyecto en biotecnología que lleva muchísimo tiempo? Si él no sabe si el día de mañana su empresa va a ser, no sé, expropiada, o si le van a cambiar las reglas. Entonces todo tiene que ver con todo en realidad, ¿no? Y la inseguridad jurídica, los cambios en las reglas, también impactan sobre la tarea científica. Así que podemos mostrar un montón de científicos, pero en realidad el producto de eso no lo vamos a ver, si no mejoramos la calidad institucional. Quiero presentar a la doctora Mirta Benedetti. La doctora es especialista jerarquizada en anatomía patológica, especialista en medicina legal, magíster en bioética, auditora médica, mediadora en salud. Fue directora asociada del Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes, miembro titular y coautora del programa Prevención y Asistencia Médico-Legal en el ámbito de la salud pública de la provincia de Buenos Aires. Miembro, y de esto quiero hablar un poquito en principio con la doctora, de la Mesa Intersectorial por Consenso por Hospitales Libres de Violencia, del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y miembro titular de la Mesa de Diálogo por Hospitales Libres de Violencia hasta diciembre del 2019. Su trayectoria académica y científica se conjuga con la institucional, fue asesora en casos de responsabilidad civil y penal y denuncia de mala praxis dentro del médicos del colegio, dentro del Colegio Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 2, consejera de esa entidad, miembro del Comité de Bioética del Colegio Médico de Avellaneda, delegada titular de la Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires, y durante varios años miembro de la Comisión Directiva del Círculo Médico de Quilmes. En el 2010 recibió el premio anual Mujeres Innovadoras, otorgadas por la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. La doctora Benedetti ha transitado caminos tradicionalmente reservados del género masculino, demoliendo barreras como una verdadera pionera. Doctora, un placer enorme tenerla hoy acá, poder charlar con ustedes, también junto a Sandra, y más de 150 hombres y mujeres que esta tarde están compartiendo con nosotros. ¿Cómo le va, doctora? Un gustazo. Un placer haber escuchado a la doctora Sandra. Bueno, yo hoy les voy a hablar un poquito sobre la Mesa de Hospitales Libres de Violencia, que fue, digamos, una mesa pionera dentro de la Argentina, fue la primera mesa que trató los problemas de violencia, es decir, que se manifestó abiertamente que tanto en el Ministerio de Salud, como debe haber en muchos ministerios, había actos de violencia, tanto de violencia interna como de violencia externa. Se forma esta mesa donde también sentados parte del Ministerio de la provincia se encontraban los representantes sindicales y los representantes de todos los gremios, y en el cual primero se hace un estudio de la mesa, se hace un estudio de campo, donde uno al principio iba a buscar los hechos de violencia externa, que era la primera manifestación que se empezó a ver. Pero al empezar a estudiar y empezar a hacer estudios de campo, se demostró que el 80% de los hechos de violencia se producían en hechos de violencia interna, dentro de la institución, y que escasamente el 20 o menos eran de violencia externa. Bueno, se forma esta mesa crea protocolos, empieza a haber charlas, se empieza a divulgar, y se abre un espacio donde alguien que sufrió cualquier acto de violencia podía manifestarlo libremente. Eso fue muy importante, fue algo pionero, y desde 2012 al 2019, que estuvieron las dos mesas, fue sumamente interesante. Ahora, hoy un poco, lo que yo quería, aparte de esta experiencia, conversar con todos ustedes, que esto, si bien se produce al principio en el Ministerio de Salud, es transversal, la violencia, es transversal a todos los ministerios, tanto privado como estatal. Entonces es muy importante concientizar, poder crear en todas las instituciones, en todo el país, en todos los ministerios, en ministerios sociales, en judiciales, en cualquier ministerio, en cualquier provincia, es importante crear este tipo de mesas. Si nosotros
tenemos un ambiente saludable para poder trabajar, el trabajador va más cómodo, se siente mejor, comunica mejor, atiende mejor. Nosotros necesitamos ámbitos laborales saludables, que es lo que a veces es muy difícil conseguir. Pero para conseguir esto hay que trabajar los ámbitos laborales. Y usted hablaba de diálogo, de consenso. ¿Cómo se hace juntando la experiencia de Sandra, que mencionó su capítulo también, y cómo tuvo que enfrentar después de una exposición pública al otro día a sus compañeros, y es el día de hoy que ella sigue dando debate? Digo, desde la ciencia, desde su lugar está claro, pero el día a día, ¿cómo se pudo aplicar este diálogo y esta mesa en un hospital como Quilmes, que entiendo muy falto de recursos, muy alejado de una realidad, en un conurbano muy profundo, pero sin embargo se puede? Mire, Lorena, nosotros cuando yo ingresé al hospital, porque ese era mi hospital base, regreso después de estar unos cuantos años en el ministerio, me encuentro en un hospital con un nivel de violencia altísimo, pero altísimo. A ver, la gente por ahí se reunía a pelearse en el reloj. Era una cosa que uno decía, bueno, era difícil. Claro, el El reloj es diálogo. una parte física, ¿no? Contemos para el que no Cuando conoce el todo el hospital, personal es va el a ingreso al hospital. determinada hora y ficha. Bueno, al principio costó primero entender que había una oficina de mediación o una oficina de resolución de conflictos. Era nuevo, fuimos el único hospital que tenía una mediadora como directora, pero el diálogo permanente, el hecho de que, por ejemplo, cuando alguien pasaba algo, lo pusiera en un papel, y ese papel fuera a la dirección, y la dirección lo escuchara, lo llamara, hablaba primero por una parte, después hablaba por otra parte, ofrecíamos si querían mediar, si no querían mediar, tratábamos de apaciguar todo el conflicto que había, hablábamos con los dirigentes gremiales, venían con sus dirigentes gremiales porque a veces algunas personas se sentían más cómodas o se sentían más apoyadas. Todo ese trabajo, y a su vez se hace un expediente de eso, no un expediente sancionatorio, sino que quedara algo asentado, se le daba una copia, después de todo lo que se discutía, se le daba una copia con las resoluciones a cada una de las personas. A ver, costó, pero después fue una cosa que estaba tan aceitada que la gente ya decía, no, yo no me voy a poner a discutir, me voy y presento una nota y que esa nota lo resuelvan. Primeramente hay que hacer un estudio del lugar en el que uno va a trabajar. Me focalizo, por decir, un municipio, para poner un ejemplo. Lo que se hace generalmente son encuestas por ahí de forma anónima, se habla con la gente, se hacen charlas, que la gente que empiece a conocer la gente que va a trabajar en esa mesa o en esa oficina, que los conozca, que les asegure la confidencialidad. Eso es una palabra fundamental en una mesa de resolución de conflictos. El anonimato que le podamos asegurar. Y luego, una vez que estamos posicionados en saber cuál es el conflicto que hay, el nivel de agresión que tiene, el conocimiento de la gente que trabaja, y poder trabajar con las autoridades. Es un camino lento, pero se sostiene en el tiempo. Trabajándolo, se sostiene en el tiempo. La primera mesa es la del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. La primera que se realiza con las autoridades. Ahora, lo que yo pregono es que este modelo se puede llevar a cualquier nivel, a cualquier provincia, a cualquier municipio, a cualquier repartición, a cualquier empresa privada. A ver, yo siempre digo que yo sugiero, nunca aconsejo. Uno sugiere la vida, no da consejos, porque la vida es lo que nos va presentando día a día. Yo tuve la suerte también, siempre digo, de encontrar gente que confió en mí, que apostó conmigo, pero hay una sola solución, Lorena, es el trabajo, es la tenacidad, es el tener metas claras, el saber a dónde queremos ir, a dónde queremos llegar y luchar por esos derechos. Yo siempre digo que me moví en un ambiente absolutamente machista. La mayoría de los directores, ahora está cambiando, eran médicos, los directivos casi todos son médicos, pero uno con trabajo, con tenacidad y demostrando que puede, se logra. Es un gustazo. Espero que podamos seguir comunicadas, las vamos a seguir en las redes y volvernos a encontrar en este gran desafío que tenemos nosotros
hoy desde el lado legislativo, muchas de nosotras, ustedes desde el lado científico, pero por sobre todas las cosas desde el humilde lugar que nos corresponde y que somos todos argentinos. Si entendemos eso, entendemos todo.